un hombre que salía de la montaña del lobo, magullado, en mal estado y con una cara de como si hubiera visto un fantasma, gritó diciendo haber descubierto el secreto de la montaña, la verdadera identidad de ese lugar donde viven los lobos. Pero en ese momento un rayo cayó de repente y, con un estallido, la cabeza del hombre explotó. Alrededor de una fogata, un niño le cuenta esta historia a sus amigos, ya que es algo que presenció por sí mismo mientras se refugiaba de la lluvia el mes anterior. Los niños están aterrados y el que cuenta la historia les dice que al hombre le pasó eso por intentar saber demasiado sobre la montaña y que es una maldición, la maldición del lobo. Pero luego los tranquiliza diciéndoles que, mientras no intenten subir a la montaña, estarán a salvo. Los adultos que escuchaban la conversación de los niños prefirieron mantener en secreto la realidad tras la leyenda que se está formando, pues no fue un rayo lo que desvivió al hombre, sino un francotirador monstruoso que se encuentra en esa montaña, el cual acierta a cualquier objetivo en movimiento. Saben que hay 2 supervivientes viviendo allí, pero son muy escurridizos y despiadados. Además, siempre están juntos. Debido a esto se los nombró Robo y Blanca, como una pareja que existió en un famoso cuento hace tiempo. Por otro lado, otro grupo de hombres parece estar persiguiendo a alguien con quien hicieron un trueque que les pareció extraño, ya que esta persona pidió simplemente crayones. Ellos creen que las personas que compran cosas que no se pueden quemar ni comer deben tener una vida cómoda. Así que deciden perseguir al hombre y buscar dónde se hospeda para quedarse con sus cosas. El problema es que, mientras lo persiguen, uno de ellos nota que cada vez que creen haberse perdido, parece que el hombre hace ruido a propósito para que sepan dónde está. Pero han caído en cuenta muy tarde, porque ya se encuentran en la montaña del lobo, y frente a ellos aparecieron 2 hombres. Deciden pelear, ya que ellos son mayoría, pero pronto se dan cuenta de un objeto frente a ellos, un artefacto que detona a distancia. Ni siquiera les dio tiempo de intentar huir. El artefacto se activó e hizo un ruido como de aullido de lobo en toda la montaña. Kitae observa que un hombre ha quedado con vida y se molesta. Además, se dio cuenta de que cuando los hombres los habían visto, se refirieron a él como Blanca, probablemente por su cabello largo y blanco, pero él quería ser Robo. Ji-Hoon lo reconforta y decide encargarse del último hombre, mientras recuerda la historia de Robo, el rey de los lobos. Era muy poderoso e ingenioso, pero los humanos, incapaces de capturarlo, cazaron a Blanca y la utilizaron como cebo para atraerlo. El rey lobo, tras perder a su compañera, perdió toda motivación para vivir y se dice que se entregó voluntariamente. Justo entonces aparece el hombre que había sobrevivido a la detonación e intenta atacar al pelinegro, preguntándole qué le ocurriría a Blanca si perdiera a Robo. En ese momento, muchos recuerdos sobre Kitae fluyen en la mente de Ji-Hoon, algunos recuerdos adorables y otros más íntimos. Incluso recordó cuando su amado se enfadó porque él lo noqueó y lo metió en una caja fuerte para salvarlo de una horda de zombies, decidiendo ponerse en un gran riesgo a sí mismo. Por suerte no ocurrió nada, ya que unos hombres intentaron robar su motocicleta, haciendo sonar la alarma y atrayendo a los zombies. Luego de eso, Kitae, ahogado en lágrimas y emociones confusas, golpeó e insultó al más alto, pero más tarde entiende que su enojo no iba dirigido al hombre, quien siempre decide sacrificarse a sí mismo para salvarlo, sino a quienes lo criaron como una bestia que apenas entiende los sentimientos. También sabe que, sin esa educación, el pelinegro no habría sido capaz de sobrevivir, pero aún así, le gustaría que Ji-Hoon hubiera tenido recuerdos comunes como los de cualquier otro niño, y que supiera valorar su propia vida. Al exteriorizar estos sentimientos, el más alto se siente feliz de haber traducido todo eso como un "me gustas" de parte de su amado, y le dice que gracias al peli blanco ha aprendido muchas cosas nuevas y que cada día es divertido. De esta forma, se volvieron a reconciliar haciendo el delicioso en el acuario del búnker, mientras Kitae decide corromper a esa bestia, amándolo de la forma más humana posible y dando lo mejor de él. Luego de una larga sesión de intimidad, el peli blanco le promete a su amado llevarlo al mar el día que queden solo ellos en el planeta, ya que los humanos están disminuyendo cada vez más y los zombies se están quedando sin nada que comer.
El recuerdo de Ji-hoon termina y vemos el momento en el que el hombre que sobrevivió a la detonación intenta clavarle algo al pelinegro, pero el arma no entra. En ese momento, el francotirador monstruoso de la leyenda de la maldición del lobo hace su famoso acto de acertar a cualquier objetivo en movimiento, deshaciéndose del hombre. Ese es Robo, el rey de los lobos. Por supuesto, más tarde Ki-tae regaña a su amado, ya que de no haberse puesto la ropa de protección, algo fatal podría haber ocurrido. Pero el pelinegro sabe que su amado siempre lo protegerá. Así como el lobo se volvió un poco humano, el humano eligió volverse un poco lobo para protegerse mutuamente, y de esa manera poder permanecer juntos hasta el final. 3 años después de la promesa de Ki-tae, fueron a la costa a ver el mar, jugaron en el agua, construyeron castillos de arena y pescaron. El peliblanco recuerda que su cumpleaños es en un mes y se siente viejo por estar más cerca de los 40 que de los 30, pero mientras disfrutan del atardecer en la playa, Ji-hoon le obsequia un anillo, el anillo de bodas de su mamá. El peliblanco no sabe cómo reaccionar hasta que el más alto le cuenta que su flor de nacimiento es una llamada Erika, la cual significa soledad, y la del más bajo es la flor de tabaco, que significa contigo, no me siento solo. Dándose cuenta de que se ha convertido en adulto y sintiéndose agradecido con su amado por haberlo salvado de su soledad y haberlo hecho feliz, le entrega el anillo, el cual, sonrojado, le dice que lo habría aceptado incluso sin tanta palabrería. Luego de eso charlaron de cosas sin importancia, cantaron y bebieron bebidas calientes, y cuando estaban terminando la noche haciendo el delicioso, escucharon un pequeño ruido y ambos paran todo el acto para apuntar a la amenaza que los acecha, la cual resulta ser un simple pájaro. Después de eso, deciden continuar dentro de la caravana en la que llegaron hasta allí. Y ya que fueron tan felices en ese viaje, deciden volver cada verano hasta el final de sus tiempos. Con el paso del tiempo, el búnker ha cambiado mucho. Han cultivado batatas, pepinos y fresas, encontraron un pollo y Ki-tae lo atesoró. Gracias a eso, ahora tienen huevos para comer, pero a Ji-hoon no le gusta ese pollo por toda la atención que recibe del peliblanco, hasta que un día el pelinegro se enfermó por estar mucho tiempo fuera, y su amado le preparó una sopa de pollo para que se recupere. De esa manera, el problema de los celos por el pollo se terminó. Aprendieron a disparar, se hicieron cortes de pelo graciosos, aunque no tan graciosos para Ki-tae, y aprendieron muchas cosas juntos. Hoy, un adulto y envejecido, Ji-hoon lee sobre todas estas anécdotas que escribió hace mucho tiempo en un diario, hasta que su amado le dice que un largo viaje les espera al día siguiente y que no debería quedarse hasta tan tarde despierto. Entonces, el pelinegro, con su cabello largo recogido, lleva en una silla de ruedas al envejecido peliblanco para acostarse juntos a dormir. Existe una cámara de vigilancia de vida silvestre, probablemente la última que queda en pie, que utiliza inteligencia artificial para detectar movimientos y tomar fotografías automáticamente. Puede tomar hasta 80.000 fotografías y sigue haciéndolo hasta hoy en día, aunque ya no hay nadie que vea esas fotos. Aún así, su último deseo es fotografiar a un humano, ya que en este momento se considera el animal más raro y se presume extinto, pero el límite de fotografía se acerca y aún no lo ha logrado. Cuando solo le queda una fotografía por tomar, se detecta movimiento y la inteligencia artificial estima que es un hombre en sus 30, junto a otro con una discapacidad en la pierna, ambos bien nutridos y con características propias de una civilización. Entonces, toma la fotografía número 80.000, de los que probablemente son los últimos humanos en la Tierra, caminando tomados de la mano y sonriendo mientras vuelven del mar. Únete como miembro del canal y desbloquea beneficios increíbles. Tendrás insignias de fidelidad, emojis exclusivos, menciones especiales y acceso anticipado a nuevos videos. Haz clic en unirme y sé parte de esta comunidad. Gracias por tu apoyo. No dudes en unirte a mi canal de WhatsApp para saber cuando suba videos, tenga anuncios importantes o para participar en encuestas. También sígueme en mis cuentas de Instagram y Twitter para ver contenido extra. Una mención especial a los miembros del canal: María Inés Menguibar Chávez, Marcus Peralta,
Esperanza Solorzano Burillo, Chioliro, Valentina Trujillo, Jesús Carrera, Ángel Hernández García, Pistacho, B. Diani Ruiz, Andy, Roelda Díaz Villacres, Lío, Tae Husim, John Chuomi, Ricardo Cortés, Jackie Perú, 123 Merit Historias, Jova Viles Rojas, Ariela Cruz Fragón, Ana Victoria Vargas Saldaña, Ana Corozo, Wendy Fierro, Juanca, Coco09, Alexandra, Ana Carolina Carol, En Vivo, Juliana Torres, Bonnie 13, Diana Pérez, Tamara Cáceres, Moonshadow, Norma Sánchez, Nando S. Vita. Un saludito extra especial por su cumpleaños para Ana Patricia Montoya Padrón. Saluditos a las siguientes personitas por comentar primero.